¿Qué tal, amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita dominical, 9 de la mañana, con reposición a las 7 de la noche. Hoy, como todos los domingos, tenemos una figura estelar para conocer su lado humano, su lado familiar, conocerlo mucho más allá de esa imagen que obviamente cuando ustedes lo vean, pues van a reconocerlo de una vez, y cuando comience a hablar, pues ni se diga, porque es la voz que identifica a la pelota acá en el estado, la pelota profesional en Venezuela, a decir Alfonso Saer, es decir Cardenales de Lara, es decir béisbol, es decir narración, pero para quienes le conocemos, digamos, en sus distintas facetas periodísticas, pues también es la voz más autorizada en el ciclismo, y sobre eso también conversaremos más adelante. Bienvenido, Alfonso, a 60 minutos. Muchas gracias, José Luis, muy amable, un placer estar contigo y estar en este programa de mi querido canal Promar Televisión. Así es, Alfonso Emilio Saer Bujana, es tu nombre completo. Naciste un 11 de junio de 1947 acá en Barquisimeto. Háblanos de ese sitio en el que naciste, porque como nos comentabas antes de iniciar la grabación, pues naciste en tu casa paterna, ¿no? Bueno, sí, en esos tiempos no existía realmente el nacimiento en la mayor parte de las personas en las clínicas, ¿no? Con comadrona. Y yo nací en la carrera 22 entre 29 y 30, en un viejo edificio recién demolido, duró muchos años allí, deshabitado, donde había una empresa llamada Oxígeno Afiña. Allí doña Teolinda me trajo al mundo, ¿no? Precisamente me gustaría que habláramos de tus padres, cómo eran sus nombres y a qué se dedicaban. Mis padres eran de descendencia libanesa, mi madre enteramente de descendencia libanesa, Teolinda Bujana de Saer. Mis abuelos, sus padres eran nativos de Líbano. Mi padre, Alfonso Emilio Saer Camacho, su padre mi abuelo era libanés, y la única abuela de los cuatro abuelos era Ramona Camacho, nativa de Duaca. Es decir, de mis cuatro abuelos, 3 libaneses. Alfonso, un hogar constituido con 5 hijos, de los cuales tú eras o eres el tercero, ¿no? El tercero, 3 hembras, 2 varones. Con la mayor, Betty, murió hace ya varios años. Después otra hembra, Leida, seguidamente yo, y después un par de morochos, Luis Gerardo y Susana, que son los últimos. Naciste hacia la zona céntrica de Barquisimeto. ¿Cómo fue esa infancia de Alfonso Saer? Sobre todo porque además eran 5 hijos, ¿no? Era amiguero, o sea, tenía una cantidad importante de amigos, o era más bien tímido. ¿Cómo era Alfonso Saer el niño? Yo me crié en la mayor parte de mi niñez con mis abuelos paternos, que vivían en la avenida 20 entre 29 y 30, muy cerca del sitio que estoy mencionando, pero por la avenida 20. Ese Oxígeno Afiñe, la 22 entre 29 y 30, y mis abuelos paternos en la 20 entre 29 y 30. Crecí en un vecindario lleno de libaneses, de tiendas, de gente extranjera que vino al país a trabajar. Sí, había naturalmente los jóvenes, los niños que en aquel tiempo, cuando los años 50, pues uno se dedicaba a la perinola, a las metras, al fusilado, al juego de pelota con de goma, a las chapitas, a las cosas naturales de aquella época, ¿no? Una niñez muy, muy diferente a la que se tiene ahora con los recursos tecnológicos a los cuales acceden los muchachos desde temprano, ¿no? ¿Recuerdas los nombres de algunos de esos primeros compañeros? Sí, cómo no, recuerdo a Mario Leal, a Fernando Camacaro, a los muchachos del Liceo Lisandro Alvarado, de apellido García, de apellido Ramírez, Romero. Sí, ahí esas son las edades que fijan los recuerdos que nunca se olvidan, ¿no? Alfonso, y de esa infancia, ¿recuerdas cuando iniciaste tus estudios de primaria? ¿En qué escuela fue? ¿Cómo fueron esos años? Yo estudiaba a 20 metros de la casa, en un instituto, en un colegio llamado Federico Froebel, que estaba, te repito, apenas lo separaba una casa de por medio de la casa de mis abuelos. Allí estudié hasta 5º grado porque no había sexto. Hice el sexto en un colegio cercano en la 19 con la 30, llamado Nueva Segovia. Y después la secundaria la inicié en el Liceo Lisandro Alvarado. Yo no continué, yo abandoné los estudios de secundaria en segundo año, hasta allí llegué. No podía con la matemática, la física y la química. ¿Y cómo fue esa decisión y cómo la asumieron en tu casa, en tu familia?
Bueno, mira, llegó un momento en que yo dije que no podía estudiar más, que me iba a dedicar a trabajar, a hacer alguna cosa. Ya yo hacía mis crónicas, me trasladaba mentalmente a los estadios a transmitir en la casa, lo hacía en solitario desde niño. Y le dije a mi madre, que en ese entonces pues sufragaba los gastos, y le dije: mamá, yo no puedo seguir estudiando porque es que no puedo, no me gusta. Y comencé a escribir notas hasta que se presentó la oportunidad de hacer el primer artículo en el diario El Impulso, y por allí me fui metiendo pues tanto en la prensa como en la radio, y en aquel entonces no había la televisión regional, ¿no? ¿Cómo se dio esa primera oportunidad para que Alfonso Saer mostrara, mucho más allá de, digamos, de esos juegos mentales que se hacía, que tenía, digamos, madera para desarrollarse en el periodismo? Había dos muchachos de mi edad del barrio donde vivía mi madre. Para ubicarlos, ese barrio se llamaba Barrio de Paya, pero seguramente mucha gente no sabe dónde queda. Eso es por la avenida Vargas, un poquito más abajo, por la carrera 19. Ahí vivía mi madre, había mucho joven de mi edad que nos divertíamos de las maneras en que lo hacíamos en esa época. Y dos de ellos, Jorge Ramos Guerra, que el abogado que fue, entre otras cosas, gobernador del estado, vivía muy cerca de mi casa, y Alfredo Méndez, que terminó siendo periodista posteriormente, hicieron una crónica para el diario El Impulso en el año 1964, una crónica que hablaba de un gran pelotero de todos los tiempos llamado Ty Cobb. Yo me mantenía al día con todo, sabía mucho de eso, me bebía las crónicas de famosos articulistas y periodistas de la época, y cuando vi publicada esa nota me llamó la atención y dije: bueno, estos muchachos, yo que sé un poco más de esto que ellos, y sacaron un artículo en el periódico. Y yo me hice un artículo, el artículo Rumbo a Tokio, lo bauticé, y se lo llevé a Roberto Riera en el diario El Impulso, mi eterna casa periodística. Lo dejé allá y se lo entregué con mucho temor, no encontraba qué decirle. Mira, que vinieron unos amigos, entregaron un artículo, yo quiero ver si este sale. Y él me dijo: déjemelo, pero sin compromiso, ¿no? El artículo duró engavetado una semana hasta que salió en la página B2 del Impulso, Rumbo a Tokio, y bueno, cuando ese artículo salió publicado no había terminado de leerlo yo, cuando inmediatamente empecé a escribir y me fui metiendo en el periódico. Me tomaron mucho cariño, trabajaba intensamente, no me pagaban nada, pero no me importaba, y allí comenzó la carrera, pues. Tenemos que hacer una pausa, Alfonso, para cumplir con los compromisos de publicidad. Al retorno me gustaría que habláramos sobre eso. Tu primera satisfacción, una vez que te lees en El Impulso, y luego cómo se van dando las otras oportunidades para que sigas mostrando más de tus dotes periodísticas, sobre todo en el periodismo deportivo, ya no solamente en la parte escrita, sino también en la parte narrativa, en la parte, digamos, primero auditiva y luego audiovisual en general. Vamos a conversar sobre eso en la próxima parte, en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy con Alfonso Saer. Mi papá es una persona muy jocosa, le gusta hacer chistes de humor negro, así como es en la radio, también en las transmisiones es tal cual en la casa, muy responsable, tiene una manera muy particular de hacerse querer y de expresarse con respecto a nosotros, y en general es una persona que ha sido un padre con una tendencia a hacer muy buen ambiente entre los hijos y en la familia. Eso es algo que siempre hemos valorado mucho. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Estoy conversando con Alfonso Saer, el narrador. Nos hablabas, Alfonso, de esas satisfacciones que te ha dado la carrera. Obviamente nos quedan todavía muchísimas, quizás en el tintero. Contigo ocurre algo que ocurre con pocos periodistas, ¿no? Se destacan no solo en el ámbito, digamos, de la narración radiofónica, televisiva, sino también en la descripción, en la parte impresa, ¿no? Y de hecho, tu columna siempre es una de las más buscadas cuando hay béisbol, porque, bueno, mucho más allá del análisis de cada juego y de las estrategias que desarrollan los managers, está el que tú estás adentro y observas en el amplio sentido de la palabra aspectos que quizás a uno se le escapan y que son los que al final inciden quizás en un resultado. Háblanos de eso, de ese ser polifacético, de que no solamente cubres varios deportes, sino que además también estás en varios géneros periodísticos. Sí, por ejemplo, en prensa, desde que comencé en el año 64 en El Impulso, yo he estado vinculado al periódico.
Fui jefe de la sección deportiva durante 7 años después de ser reportero. Mi jefe original era Luis Rodríguez Moreno. Luis pasó a jefatura de información, me quedé con la jefatura de deportes 7 años. Me fui del Impulso como trabajador de planta y comencé a escribir sin abandonar el Impulso en el diario El Nacional. Estuve 12 años haciendo las crónicas de ciclismo de manera exclusiva para El Nacional. También he escrito columnas y reportajes en varias oportunidades en Meridiano, en Líder, en La República, un periódico de los años 60 y 70, en El Universal y en diferentes revistas del país. Incluso recordamos las transmisiones que también hacías de béisbol de Grandes Ligas. Sí, hicimos muchas Grandes Ligas. Empezamos por los años 90, cuando comenzó el canal. Esas transmisiones fueron muy exitosas. Hacíamos 3 juegos a la semana, acompañado de Rubén Mijares, de Fernando Guedes, de Edgar Pacheco, y realmente fueron muy exitosas las transmisiones de Grandes Ligas, muy recordadas. Yo siempre le aconsejo a los jóvenes que hacen periodismo y que están estudiando periodismo que cuiden mucho el lenguaje, la dicción. A veces se compenetran mucho con la parte estadística, con el conocimiento del deporte, que es fundamental para el trabajo que se está haciendo, pero olvidan la utilización de la palabra, del idioma, la manera de dirigirse al público, la improvisación, que es fundamental, el uso de los sinónimos, el uso de la palabra bien acentuada, tácitamente dicha. Les recuerdo mucho eso, que no es solamente tener un micrófono y decir muchas cosas que uno sabe, sino saberlas decir, saberlas expresar y que lleguen con la mayor calidad posible a la persona que oye, ¿no? Alfonso, nos hablabas de que tus inicios en la parte del béisbol fueron llevando los números y ocasionalmente comentarios, pero ¿cuándo fue esa primera gran oportunidad en la que ya definitivamente pues tú sentiste, bueno, nada, ya me están tomando en cuenta y de ahora en adelante me gano mi puesto aquí como narrador de béisbol? Una circunstancia muy especial, totalmente inesperada, ¿no? Yo era comentarista del circuito Cardenales desde que arrancó en el año 65, como ya lo expliqué, y apoyaba un poco a Luis Enrique Arias, que era el narrador titular del Cardenales de Lara en las transmisiones, en las narraciones. De pronto aquellos partidos de tantos innings, de tanta duración, él me decía, yo un poquito aquí y narra. Y yo dejaba los comentarios y narraba 2, 3 innings, lo que él me pidiera, y a veces terminaba el partido porque el partido estaba 14-1. En una oportunidad, comenzando el año 70, yo hice un partido por Radio Terepaima, que tenía los derechos de transmisión de Cardenales en ese entonces, como narrador al final. Y al día siguiente se presentó en mi casa el Negro Prieto, el propietario de los Leones del Caracas. Me andaba buscando, no tenía idea de dónde me podía localizar. Él buscó a Tony Pacheco, que era manager de Cardenales, y le dijo, yo quiero hablar con este joven, ¿tú lo conoces? Sí, cómo no, claro, es mi amigo, él cubre aquel béisbol con nosotros y tal. Total que se apareció Tony Pacheco en mi casa con el Negro Prieto, y me dijo el Negro Prieto, yo lo vengo a buscar a usted para que narre la Serie del Caribe. Y yo, con mucha ingenuidad propia de quien no sabía lo que estaba pasando, le dije, señor Prieto, ¿usted anda buscando a quién? Usted no se llama Alfonso Sader, me dijo. Ni siquiera me pronunció bien el nombre. Y le dije, sí, cómo no. Y usted estaba anoche narrando, sí, pero yo no soy narrador. Pero estaba narrando. Sí, yo estaba narrando. ¿Y por qué me dice que no es narrador? Y me lo dijo de una manera como regañándome, como él hablaba con unas palabrotas, ¿no? Y entonces yo vengo a buscarlo para que haga la Serie del Caribe con Del Llamado León. Yo pensé que me estaba tomando el pelo, pero tratándose de una persona de su nivel y de tan conocida y reconocida a nivel nacional e internacional, le dije, caramba, no sé qué decirle. ¿Y eso por qué? Bueno, pues yo lo escuché anoche y Delio necesita quien lo ayude en la Serie del Caribe, que va a ser la primera Serie del Caribe de la segunda etapa, porque la Serie del Caribe había desaparecido. Y la renovación de la serie era en Caracas ese año 70, con Dominicana, Puerto Rico y Venezuela solamente. Total que yo, tratando de escurrir el bulto, le dije, tengo que pedir permiso porque yo trabajo en el circuito de aquí. Y ese circuito creo que va a ser la serie. Fui y hablé con Ramón Ramírez para pedirle permiso, deseando que me dijera que no.
Y me dijo, tú estás loco, ¿cómo vas a desaprovechar por Radio Rumbo, los Leones del Caracas? Tienes que irte, vete inmediatamente. Y fui y le dije al negro Prieto, sí, voy a estar con usted. Total que, digamos que oficialmente mi estreno como narrador fue en la Serie del Caribe del año 70, muy asustado, muy tembloroso, muy nervioso, totalmente afectado por el escenario. Estaba conociendo ese día el estadio universitario, porque uno no viajaba en aquel entonces a transmitir los partidos, se hacían por versiones, que es otra etapa importante de las transmisiones deportivas. Y así comencé. El negro Prieto me dejó al año siguiente, en la temporada siguiente, como narrador del Caracas, segundo narrador, porque el narrador de planta era de Amado León, la máxima figura. Y entonces él me dejó como segundo de Delio, y estuve en la temporada 70-71 con el Caracas. Yo comencé como narrador con el Caracas. Y al año siguiente se presentó una oportunidad y me vine para Cardenales hasta el sol de hoy. ¿Cómo surge ese apodo de El Narrador, ese calificativo? Esa fue una ocurrencia de un apreciado, recordado y ya desaparecido narrador de noticias de Radio Rumbo y también comercial del béisbol, muy querido y muy recordado, llamado Pedro Miguel Suárez, que fue muy famoso también en nuestro país. Y Pedro Miguel un día comenzó a darme el pase, y ahora con ustedes Alfonso Saer, el narrador. Y empezó a darme el pase así. Esa frase la tomó Amílcar Gómez, que era también el locutor comercial fijo de los Cardenales de Lara. Amílcar Kiko Gómez, muy querido también, muy recordado por toda la gente aquí en Barquisimeto. Y él empezó a popularizar eso y así me quedé, como el narrador. La gente cree que fue Amílcar, fue Pedro Miguel Suárez quien implantó esa frase del narrador. Y luego, bueno, obviamente un narrador exitoso siempre impone frases, impone ciertas frases que después la gente se las apropia, ¿no? Y las repite, y cuando ven a la figura, pues lo mencionan. ¿Recuerda, Alfonso Saer, alguna de esas famosas, de esas primeras frases? Porque obviamente las de ahora las conoce todo el mundo. Sí, más que todo la gente recuerda mucho los comentarios, ¿no? Los comentarios no, quiero decir las cuñas. Por ejemplo, y voy a decir la cuña públicamente porque hay que decirlo, por ejemplo, la gente a veces en la calle me ve y me dice, la casa del contraenchapado. Me identifican con un cliente que tiene 35 años en la transmisión. Recuerdo que hasta en la universidad te pidieron que lo dijeras ahí en el auditorio, ¿no? Sí, cómo no. Y entonces los comerciales, los patrocinantes, cuando tienen muchos años en el béisbol, la gente se les graba tanto como cualquier otra cosa. Yo creo que lo que más le ha gustado a la gente sobre todo es el final del juego, sobre todo cuando gana el equipo de Lara, por supuesto, y la narración del jonrón. Son dos cosas que creo que me han, digamos, distinguido en mi trabajo, pues. La gente me identifica plenamente con eso. Bien, vamos a hacer una pausa. Al retorno, Alfonso, nos gustaría también mencionarte en lo de la narración del jonrón. Y escuchar a Alfonso Saer es digno de admiración. No solamente es el timbre de voz, es el tiempo que además dura con la frase de jonrón, con la palabra, que llega un momento en que uno dice, wow, ¿de dónde saca tanto pulmón Alfonso Saer? Vamos a conocer sobre eso en la próxima parte con nuestro invitado especial en 60 minutos con José Luis Yepes. ¿Cómo es Alfonso Saer en la casa? Bueno, es una persona tranquila, es muy amante del descanso, de la cosa relajada. Cuando es un fin de semana, años anteriores, que tenía sus buenos grupos de amigos, le gustaba mucho los fines de semana, era eso, disfrutar de música, de los amigos, y de nosotros aquí la familia generalmente es así. Y bueno, en su forma de ser, es una persona muy tranquila, conforme se ve, muy tranquilo, pero sobre todo muy pendiente de los hijos y de todo lo que esté pasando en la familia. No es así que uno diga que porque él es serio y todo, es que así es en la casa. No, en la casa es una persona más abierta, por supuesto. ¿Cómo fue ese flechazo? Bueno, el flechazo fue hace 30 y pico de años, 30 y pico de años bien arriba, cuando estábamos en Colombia, en Medellín, se jugaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y él fue a trabajar allá, y yo también estaba trabajando. Y entonces, de esa manera,
casualmente nos encontramos, nos conocimos y casualmente ese mismo año nos mudábamos de la casa para acá, mi familia, para Barquisimeto. Y bueno, todo se le dio. ¿Qué me llamó la atención? Pues primero la voz. Me sonaba muy, muy buena, muy sabrosa. Como yo era, pues, es decir, yo soy antioqueña, pues teníamos otro acento. Y Si tuviera que definir a Alfonso, ¿cómo lo definiría? bueno, es una persona, con una sola palabra, podría decir que es maravilloso. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Estoy conversando con Alfonso Saer, el narrador. Alfonso Saer nos comentaba en la parte anterior sobre cómo se dio ese primer artículo que sale en el Decano de la Prensa Nacional, el diario El Impulso, su eterna casa periodística, como él mismo lo describió. Y nos gustaría saber, una vez que se da ese primer artículo, primero, ¿qué sentiste cuando ves que finalmente tu esfuerzo ya aparece publicado y pasa a ser del dominio público? Y posteriormente, ¿cómo se van dando las siguientes oportunidades para que sea un hecho consuetudinario? La satisfacción fue inmensa. Yo tenía 16 años apenas cuando llevé ese artículo al diario El Impulso, que salió publicado el 16 de enero de 1964, hace ya 53 años. La satisfacción fue inmensa, comencé a escribir, a llevar artículos, iba a diario al Impulso, me dieron a cubrir eventos importantes en la región de cualquier deporte. La página deportiva tenía apenas dos páginas, la sección deportiva 2 páginas, y por allí pues fui ingresando a ese mundo. La primera gran satisfacción dentro de ese trabajo periodístico fue que en 1965, apenas un año después de haber comenzado, me dieron el premio anual de periodismo deportivo del Círculo de Periodistas Deportivos del Estado Lara. Mientras hacía ese trabajo de prensa, aquí llegó una emisora llamada Radio Cristal, 620 en aquel entonces, fundada por Carlos José Maldonado, estaba en la avenida Vargas con la 24, en el edificio Castilla, en el último piso. Y Radio Cristal llegó con grandes innovaciones, con un impacto grandísimo por sus noticieros, sus musicales, la calidad de su personal, locutores, operadores, la gente que trabajaba como reportero en el noticiero que tenían denominado Transistor 620. Y yo me le fui metiendo a quienes hacían un programa deportivo allí o anunciaron un programa deportivo, que eran José Cheche Cordero y Napoleón Ágreda Herrera, 2 grandes amigos ya fallecidos. Y comencé a decirles que yo quería colaborar, ellos me sacaban el cuerpo. Este muchacho, ¿quién es? ¿De dónde viene? Un flaquito que llegaba allí sin ninguna experiencia y nadie lo conocía. Pero bueno, el día que inauguraron el programa yo estaba ahí, y cuando se miraron las caras resulta que nadie había hecho nada, y me dijeron, ¿tú trajiste algo? Y le dije, sí, yo traje todo esto que está aquí, le llevo un montón de noticias escritas. Bueno, inmediatamente me tomaron un gran cariño, me quedé en el programa Cristal Deportivo, y ese mismo año de la fundación de Radio Cristal comienza el béisbol profesional en Barquisimeto, el Cardenales de Lara, temporada 65-66. Tenía yo 17 años. Radio Cristal decidió transmitir el béisbol profesional, se trajo al Musiura Cavallerí como invitado, el titular de la narración era Luis Enrique Arias, y bueno, me dijeron en la radio, mira, tú puedes hacer los numeritos, sí, vas a hacer los numeritos, y ocasionalmente vas a ser comentarista también, y vas a hacer entrevistas. Y comencé de una vez con el primer Cardenales en ese rol de comentarista secundario y de estadístico en el circuito Cardenales de Lara, temporada 65-66. Y por allí, bueno, se fue desarrollando todo, ¿no? ¿Quiénes eran tus referentes en la narración deportiva? Esas figuras que tú decías, wow, lo hace bien, quiero perfilar una carrera como esta persona. Siempre escuché con gran admiración a Delio Amado León, la voz eterna de los Leones del Caracas, con quien tuve después una gran amistad, afortunadamente. También Carlos Tobar Horacho, me gustaban esas voces recias de fuerza, de potencia en el béisbol.
y eran las voces grandes de ese tiempo, de esos años 60 y 70. Digamos que me guié con ellos, aunque yo los escuchaba a todos, a Felo Ramírez, a Luis Enrique Arias, al Museo de la Caballería, internacionalmente a Bob Canel, tenía grabaciones de Pancho Pepe Crocker. Pero básicamente yo diría que Condelio fue la referencia fundamental. Eso en la parte del béisbol. ¿Y cómo fueron tus inicios en la narración del ciclismo, que tú eres un referente a nivel nacional? El ciclismo yo comencé a seguirlo cuando comencé en El Impulso, ¿no? Y comencé a hacer las crónicas de las carreras dominicales. Me gustaba mucho, un deporte muy diferente al béisbol, mucho más sacrificio, más dificultades, más exigencia, mayor preparación física, muy duro, muy difícil. Y comencé a seguirlo prácticamente desde la segunda vuelta a Venezuela, cuando ganó Domingo López, que fue uno de los ídolos del ciclismo larense. Allí comencé a seguir el ciclismo y me apasioné con eso. Comencé a ir a todas las vueltas importantes en motocicletas, en mi propia motocicleta, a hacer las crónicas para El Impulso, a hacer narraciones para la radio, y así también pues me fui desarrollando en ese ambiente, ¿no? ¿Recuerdas cuál fue esa primera, digamos, transmisión en la que ya tú estabas ejerciendo como tal, como narrador o como comentarista? Un clásico de Radio Cristal, precisamente, que en el primer aniversario de Radio Cristal hicimos una transmisión, un clásico que ganó Alveo Tazo en la Avenida Rotaria, no se me olvida. Y allí comencé a narrar ciclismo y a adentrarme, a profundizar en esta actividad. Si te pusiesen a escoger entre el ciclismo y el béisbol, ¿en cuál te sientes más cómodo, Alfonso? Mira, siempre me hacen la misma pregunta porque han sido los dos caminos que yo he tomado dentro del periodismo, sin olvidar que he hecho otras cosas, ¿no? Pero yo siempre digo, el béisbol ha sido un modo de vida y el ciclismo una pasión, un hobby extraordinario para mí. De hecho, cuando llegamos aquí a tu casa, Alfonso, estaba colocado el televisor allí y estaban pasando el reporte de Caracol y lo que se estaba era ciclismo, hablando de ciclismo justo en ese momento, ¿no? De verdad, y en la parte de ciclismo, me hablaste de tus referentes desde el punto de vista del béisbol, pero en el ciclismo, ¿quiénes fueron esos primeros referentes de Alfonso Saer? La escuela colombiana, porque las transmisiones del ciclismo en Venezuela nacen en el Táchira, y en el Táchira tuvieron la influencia colombiana. Yo comencé a trabajar en el Táchira con Luis Alfonso Ramírez, con Carlos Javier Sarmiento, con Guillermo Villamizar, en las famosas transmisiones de Ecos del Torbe. Pero ya había escuchado narradores como Carlos Arturo Rueda, llamado El Campeón en Colombia, Alberto Piedradita Pacheco, Rubén Darío Arcila, Darío Álvarez, el inolvidable Julio Arrastía Brica, gran comentarista, y después tuve la oportunidad de trabajar con ellos en ese ciclismo, pero en narración y en comentarios de ciclismo la escuela colombiana indudablemente ha ejercido la influencia sobre todos nosotros, ¿no? Sí, de hecho es una referencia en el continente, ¿no? En esa parte, tanto en el ciclismo como en el fútbol. Alfonso también ha narrado boxeo, ha narrado baloncesto. Háblanos de cómo surgieron cuáles fueron tus primeras experiencias en ese ámbito. Bueno, boxeo he hecho bastante, ¿no? Boxeo sobre todo a nivel olímpico, en Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos de boxeo aquí en Barquisimeto. En baloncesto no he transmitido, una sola vez tuve que transmitir porque no llegó un narrador, Alvis Cedeño, a un partido aquí en Barquisimeto y tuve que transmitirlo con Rubén Mijares soplándome porque yo no dominaba mucho eso y no es un deporte donde haya yo profundizado. Y en el fútbol también me pasó algo parecido, un partido Tiquire Flores Lara que no llegó el narrador y yo trabajé, pero los he seguido, los entiendo. Como periodista deportivo estoy documentado e informado sobre el particular, pero no me he dedicado a la transmisión de esos deportes, ¿no? ¿Cómo llegaron los primeros reconocimientos, Alfonso, en los que ya tú sentías de alguna manera que te estabas haciendo un nombre a nivel nacional y que pasabas tú a ser ya una referencia en el periodismo deportivo? A nivel regional, el primero fue ese que te dije, del Círculo de Periodistas Deportivos en el año 65. Después gané un par de premios Ramón Orellana, que eran premios adjudicados al periodista deportivo del año en la región, en el estado. A nivel nacional me gané, creo que en el año 71-72, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo de Provincia que daba el Instituto Nacional de Deportes.
También, bueno, llegaron condecoraciones como la Orden Francisco de Miranda a través del Impulso, la Orden al Mérito en el Trabajo a nivel nacional. Y por allí pues han llegado muchísimos reconocimientos, premios como Mara de Oro, como tantos que realmente pues existían sobre todo en esos años, ¿no? Sí, más recientemente, por cierto, recibiste la Orden 22 de septiembre, que es la máxima condecoración que entrega nuestra casa, nuestra alma mater, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. ¿Qué significa esto para Alfonso? Porque hay quien dice que no hay profeta en su tierra, pero la principal casa de estudios superiores entrega su máxima condecoración a Alfonso Saer, que además no es tu primera experiencia, digamos, con la Orden 22 de septiembre, porque también entiendo que de alguna manera ayudaste cuando se le hizo el reconocimiento del doctorado honoris causa a don Luis Aparicio, ¿no? Sí, yo fui el orador de orden cuando le entregaron el doctorado honoris causa a Luis Aparicio. Y bueno, cuando llega un reconocimiento de la principal casa de estudios a la cual uno quiere profundamente, yo no estudié en la universidad, Lisandro Alvarado, allí se han graduado en medicina 2 hijas mías, Maciel Lorena y Flor Alejandra, y pues hay un respeto intenso, un reconocimiento profundo por lo que hace la universidad con todas las dificultades que tiene, y recibir un premio del alma mater es realmente muy importante para uno. El discurso de orden con respecto a esa máxima figura del deporte venezolano, pues yo me sentí muy honrado y muy feliz y le puse todo el cariño y todo el corazón y le dediqué todo el empeño a la nota, al artículo, ¿no? Así es. Yo supongo que será algo así como lo que sintió también uno de los alumnos de la Fermín Toro, bueno, después egresado, por supuesto, que cuando se te hizo el reconocimiento a ti y a Rubén Mijares, él pidió ser la persona que los presentara porque su trabajo de grado fue sobre Alfonso Saer. Y obviamente presentar, cuando se le iba a entregar un reconocimiento en la UFT a Alfonso Saer, para él significaba, bueno, lo máximo. Vamos a hacer una pausa. Al retorno de la misma seguiremos conociendo más acerca de Alfonso Saer, el narrador. Alfonso Saer en la casa no es como muchos se lo imaginan. De pronto la gente piensa que con esa voz y con ese respeto que inspira puede ser una persona bastante seria, pero realmente es alguien bastante divertido, jocoso, que siempre tiene una historia que contar, una experiencia que añadir, y con ella, a través de la experiencia, a través de esas historias, siempre tiene una manera de enseñar y formas en las que implementa y transmite los valores que son necesarios para uno tener éxito como persona y como miembro de una familia. ¿Qué sentiste la primera vez que te tocó entrevistarlo? Mira, eso sucedió por Mar Televisión, la primera vez que tuve que entrevistar a mi papá, porque Cardenales de Lara estaba cumpliendo 50 años en la liga y naturalmente el único que ha estado en esos 50 años es Alfonso Saer. Es una experiencia un poco extraña porque es hablar con alguien que siempre hablas todos los días, pero no lo haces en la manera en la que es tu padre, sino ya es más bien un compañero de trabajo, alguien al que naturalmente le tienes que deber mucho respeto por su trayectoria y tienes que resaltar todos sus logros, siendo él la figura principal, no el compañero, no el narrador en ese momento, sino alguien que tiene a Cardenales de Lara en el corazón, en la mente, en su trayectoria, y tienes que exaltar eso cuando vas a entrevistar a una figura de tal calibre como Alfonso Saer. Quiero agradecerle eternamente y que sepa que lo quiero mucho, que es mi papá y estoy muy orgulloso de todo lo que me ha dado por ser mi padre. Continuamos 60 minutos con José Luis Yepes, su cita dominical, hoy conversando con Alfonso Saer, el narrador. En la parte anterior, Alfonso, nos decía que mucha gente recuerda cómo terminan los juegos, y de verdad que eso es, y se terminó el juego, eso nos quedó a generaciones, ¿no? Y ya, de hecho, estamos esperándolo, ¿no? Y sobre todo y se terminó el juego, viene acompañado victoria para Cardenales de Lara, ¿no? Como cardenaleros que somos. Y la narración del jonrón. Háblanos de cómo surgieron esa forma. ¿Surgió espontáneamente algún día? ¿La estudiaste? ¿La analizaste? ¿Cómo fue eso? Son cosas espontáneas. Si me preguntas, por ejemplo, cuándo comencé a hacerlo, no lo recuerdo. Cuando comencé a decir y se terminó el juego, de pronto lo dije alguna vez y se terminó el juego y empecé a alargarlo, y yo creo que eso fue producto de esos finales de taquicardia que empecé a decirlo ya con mayor duración,
y vi que la cosa gustaba, sobre todo cuando el otro equipo tiene 3 envases y se saca el último out con un rolling en el hueco para retirar en primera, y yo hago una pausa y la gente se queda en suspenso, ¿será que se terminó o no se terminó el juego? Y lo mismo con el jonrón, ¿no? Yo creo que son producto de la emoción, van surgiendo las cosas. Yo pienso, y esto lo comparten muchas personas que están en nuestra área, que las grandes frases van surgiendo por sí mismas, no porque te las propongas, ¿no? Porque vienen producto de alguna improvisación en determinado momento, ¿no? Y creo que eso es lo que ha ocurrido conmigo, ¿no? Alfonso, ¿ha tenido la satisfacción de, en tu vida, de tener incluso hijos que están siguiendo tus pasos? En el caso del Junior, pero también sé de otra hija tuya que comenzó también a estudiar comunicación social. Háblanos de eso. Sí, bueno, es muy satisfactorio que mi único hijo varón haya escogido por iniciativa propia la carrera de periodista y sobre todo que esté en el mismo trabajo, en el periodismo deportivo. Él comenzó desde niño, igual que yo, a narrar partidos imaginarios, a sentarse frente al televisor y a hacer narraciones, a ver un partido de fútbol y comenzar a narrarlo espontáneamente en la casa. Y así las cosas, pues, vi que se iba perfilando con muy buenas condiciones, porque siempre dije, se lo voy a decir si las tiene y se lo voy a decir si no las tiene, porque uno tiene que ser sincero en eso. Resulta que para mi satisfacción y toda la familia va muy bien enrumbado, bien calificado, le ha gustado a la gente, lo han recibido con mucho cariño, a sabiendas de quién es, y quizá tengo un compromiso un poquito más dificultoso por el hecho de ser mi hijo, pero quiero que él se desarrolle por sus propios medios, con sus propios recursos, manejando las cosas que él sabe hacer, que son bastantes. Ya me ha superado en esas cosas de la tecnología, yo no domino mucho eso, él sí, y es muy satisfactorio. Mis otros hijos son hembras, 4 hembras. Maciel Lorena, que es médico anestesiólogo; Claudia Carolina, que es licenciada en estudios ambientales, está estudiando periodismo también en la Fermín Toro; Flor Alejandra es médico otorrinolaringólogo; y Gloria María, no la dije en el orden respectivo, Gloria María es licenciada en administración y vive en la ciudad de Valencia. Son las cuatro hembras, mis 4 hijas. Cuando Alfonso Saer no está en el estadio, no está en los velódromos o en las pistas, ¿qué le gusta hacer a Alfonso Saer? Porque por referencia sabemos que eres un amante de la buena música, además seguidor de Pedro Infante, pero por lo menos en la parte de la salsa, y en eso te unes con un gran amigo tuyo, que es Rubén Mijares. Sí, yo oigo mucha música que particularmente, pues, de la que me gusta a mí, el bolero, la música tropical, la salsa un poco, pero sobre todo la música del recuerdo, en especial el bolero, es digamos lo que más me gusta, la música ranchera, las grandes voces de la música mexicana, la música cubana, el tango me gusta particularmente mucho. Y ya que tú nombraste a Rubén, pues yo he tenido la suerte de trabajar al lado de muchos profesionales de gran calidad, de reconocimiento pleno del país en el área deportiva. Comentaristas como Rubén Mijares, Carlito González, Carlos Alberto Hidalgo, narradores como Carlos Tobar Horacho, Delio Amado León, Felo Ramírez. De cada uno he tomado con pinzas lo que mejor creo que debo tomar de ellos, que son muchas cosas buenas que dejaron. Y en el caso de Felo Ramírez todavía está vigente. Y mira, sí, eso ha sido muy importante, tener al lado figuras relevantes del periodismo de prensa, radio y televisión, ¿no? Iba a preguntar eso, porque en el caso de tu amistad, además, con Rubén Mijares, es una amistad que además se proyecta en los medios. Cuando han tenido la oportunidad de trabajar juntos, tú en la narración, él en los comentarios, para muchos es la pareja ideal, o sea, el mejor narrador con el mejor comentarista. Trabajamos juntos casi 30 años en el circuito de Cardenales de Lara desde el año 78 hasta que Rubén se fue como gerente general del equipo de Margarita.
y trabajamos bastante en televisión en las transmisiones de Grandes Ligas. Pero hemos acudido a muchos eventos internacionales, hemos estado juntos en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos, en Juegos Centroamericanos, en eventos nacionales diversos, en competencias internacionales muy variadas, ¿no? Alfonso, te ha tocado viajar por varias partes del mundo. ¿Hay algún paisaje foráneo o nacional que siempre esté en tu memoria, en tu recuerdo? El Tour de Francia. Fui en el año 86 al Tour de Francia transmitiendo con Caracol de Colombia y realmente fue una experiencia inolvidable, única, ¿no? Además de que tú recorres en 3 semanas que dura el tour, recorres todo el país, entonces se te quedan grabadas eternamente muchas imágenes, no solamente de la competencia, que es la más importante en cuanto a ciclismo se refiere, sino también lo que viste, el contacto con tanta gente, la caravana recorriendo todo un país enfervorizado con el evento que tanto aman, ¿no? ¿Quiénes eran los fenómenos, los monstruos de esa época? En esa época estaban corredores como en el año 86, estaba Bernard Hinault, estaba el colombiano Lucho Herrera, estaba Laurent Fignon, eran las grandes figuras de la época. Acababa de salir un grupo de pedalistas grandes como Eddie Mears, como Jacques Anquetil, estaba proyectándose Miguel Indurain, eran los años 80, finales de los 80, donde el ciclismo colombiano comenzaba a proyectarse muy fuerte sobre el mundo de ese deporte, ¿no? He visto en tu casa varios cuadros y fotografías de Pedro Infante. ¿Nos podrías hablar sobre eso? El primer disco que tuve en mis manos fue Flor sin retoño. Uno de los grandes éxitos de Pedro Infante, y desde entonces me enamoré de la música ranchera, pero no solamente de Pedro Infante Cruz, no, sino también de voces recias como Jorge Negrete, como Antonio Aguilar, Miguel Aceves Mejía. Estás hablando de la época dorada, no solamente digamos, de la música, sino del cine mexicano también. Del cine mexicano, que yo creo que de alguna u otra forma la gente de mi edad o cercana a mi edad fuimos influidos por el cine mexicano. Llegábamos todos los domingos de ver una película y las películas mexicanas tenían más canciones que guión. Y varios venezolanos se destacaron allí, como Alfredo Sadel, Juan Vicente Torrealba, Amador Bendayán. Héctor Cabrera también trabajó allá, muchos venezolanos. Mario Suárez, que es otra de las grandes voces que he seguido y he tenido la oportunidad de ser su amigo. Sí, señor, Malú, que dice por acá también. Manuel Herrera, que está con nosotros acá. Alfonso, tú me hablabas del paisaje de París y de Francia en general, pero una ciudad a la que te gustaría volver. París, sí. De las que conozco, París. ¿Algún error que hayas cometido que tú ahora con los años de madurez dices, caramba, esto lo hubiese podido evitar? Bueno, en la narración inevitablemente se cometen errores, ¿no? Con una pelotica de este tamaño que estás mirando a 100 metros por allá dando botes, cuando las conecta a alguien, alguna vez Pero no se me olvida un error que cometí comenzando mi narración en la Serie del Caribe cuando debuté, que yo estaba muy nervioso, me temblaba todo el cuerpo y sobre todo la mandíbula para hablar, y el Negro Prieto lo tenía detrás y dieron un rolling por tercera, y yo lo canté hit y era foul, ¿no? Y entonces ellos lo que hicieron fue darme palmadas y golpearme cariñosamente pero son cosas que no se olvidan, ¿no? Errores propios de quien está comenzando, ¿no? ¿Alguna vez te viste tentado a irte a algún medio internacional conociéndote que ya habías probado todo y eras exitoso en Venezuela? Pues realmente no he tenido la oportunidad. Digamos que en los años de mi juventud, cuando estaba floreciendo mi trabajo, no había las oportunidades a nivel internacional que hay ahora, ¿no? No teníamos ese contacto de internet, de los canales de cable, la comunicación por tantas redes sociales. Y ya a estas alturas, pues yo me siento muy comprometido con mi tranquilidad y con mi ciudad, ¿no? Una frase con la que te identifique. Una frase, el narrador. ¿Algún personaje clave en tu vida? Jesucristo. Desde el punto de vista familiar, ¿quién te marcó más? ¿Tu papá, tu mamá, tu abuelo? Mis abuelos. ¿Qué es lo que más, digamos, te llamaba la atención de ellos y que tú crees que de alguna manera asimilaste para ti? La formación que tenían y que me transmitieron. ¿Cómo te gustaría ser recordado, Alfonso?
como una persona que siempre hizo todo lo posible por trabajar de la manera más adecuada y acercarse a algo que no se logra, que es la perfección. ¿Planes o proyectos que tengas por allí por desarrollar? Seguir trabajando hasta que Dios me dé vida y salud. ¿Cuál sería la principal recomendación que le darías a quienes están iniciándose en el mundo del periodismo deportivo, que por cierto, cada vez apasiona más y más talentos en formación en las universidades? Es impresionante como la cantidad de estudiantes que te dicen coloquen más materias de periodismo deportivo. La recomendación, mucho cuidado con el idioma, el uso de la palabra, transmitir adecuadamente lo que está ocurriendo, responsabilidad, honestidad, objetividad. Voy a hacer una postdata aquí, Alfonso, porque no me puedo permitir no hacerte esta pregunta. Sabemos que eres un profesional de alto calibre, pero tantos años identificándote con el Cardenales de Lara, siendo la voz que identifica además el Cardenales de Lara. ¿Qué sintió Alfonso Saer en ese último out cuando Cardenales tuvo un primer título de la pelota profesional venezolana? Yo siempre estuve pensando cuando nos acercábamos al campeonato y cuando estábamos cerca de cada campeonato, y particularmente ese, decía cómo me voy a sentir, qué voy a hacer en ese último out. Y yo estaba muy nervioso, ¿no? Estaba muy nervioso, además el juego estaba 1-0. Y bueno, afortunadamente pasé por encima de los nervios y de ese temperamento que me embargaba en el momento. Y logré transmitir ese último out con una emoción inenarrable porque tenía 26 años fracasando tratando de llegar al título, ¿no? Así es. ¿Hubo alguna diferencia entre ese primer título y los que vinieron después? Hay un campeonato que particularmente recuerdo. Lo que pasa es que el primer título siempre tiene la esencia de ser esa primera vez y es inolvidable y es inalcanzable otra vez, ¿no? Porque es el primer título. Pero el título de la 97-98 que se consiguió en Caracas fue algo realmente extraordinario, único. Mucha gente cree que esa final que se le ganó al Caracas en 7 juegos es la mejor que se ha jugado en la historia de la pelota profesional de Venezuela. Alfonso, el año 2018 tendremos Serie del Caribe. Esta vez estuvimos cerca, quedamos subcampeones en la pelota profesional venezolana. Estaría entre su ánimo, Alfonso Saer, que Cardenales sea el representante acá en Barquisimeto en la Serie del Caribe. Dios quiera, se ha formado un equipo que yo no creo que sea simplemente para un buen año como el que en efecto tuvimos. Hay un equipo para varios años, hay una estructura firme que tiene como objetivo esa Serie del Caribe en Barquisimeto, que debe ser, Dios quiera, un gran espectáculo, y un equipo que reponga tantas derrotas recientes, tantas clasificaciones fallidas que ha tenido el club, y yo creo que este segundo lugar es como el impulso, la palanca para que logremos muchas cosas en el futuro cercano. En esta oportunidad, Alfonso, y con tu permiso, no voy a ser yo el que despide el programa, porque obviamente 60 minutos con José Luis Yepes, conversando con Alfonso Saer y agradeciéndole que nos abrió las puertas de su casa y compartimos aquí con su familia, sea él quien le ponga punto final al espacio, pero como lo hace tradicionalmente en cada juego de béisbol y sobre todo cuando gana el Cardenales de Lara. Se terminó el juego.